Muy buenos días a todo el santo pueblo de Dios, hermanos. Un placer, un gusto poder estar con ustedes y estar como iglesia alabando y adorando a Dios. Es el tiempo de Dios. Vamos a dejar que Dios nos enseñe, que Dios nos muestre su santa palabra. Y hermanos, vamos a a buscar dos pasajes, pero ahorita vamos a leer en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y vamos a leer, amados hermanos, el versículo 23. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, hermanos. Muy bien. Así sentaditos, vamos a leerlo dos veces. Este versículo lo hemos estado leyendo varias ocasiones porque es el versículo que nos está ocupando para hablar acerca de la santidad. Y hermanos, continuamos hablando acerca del tema principal central de las predicaciones de la mañana, es la santidad práctica, una santidad práctica. Aprender, hermanos, acerca de la santidad práctica en la vida cristiana. Dentro de ese tema, hermanos, pues estamos viendo y conociendo, amados hermanos, la función tripartita del hombre, hermanos, el espíritu, alma y cuerpo. Qué importante que podamos comprender eh, los elementos con los cuales nos formamos, espíritu, alma y cuerpo, y también conocer las funciones de cada uno de ellos, la función del espíritu, la función del alma, la función del cuerpo, para que de esta manera también podamos comprender de una manera muy sencilla cómo hacerle, cómo debo yo, qué debo yo hacer para que pueda yo vivir una vida en santidad. ¿Qué debo cuidar? ¿Qué parte de mi cuerpo, de mi ser es importante para la santidad? Es posible que no esté yo haciendo, no esté yo dejándome guiar por el elemento importante, pero al conocer las funciones vamos a comprender dónde debo yo preocuparme más, en mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, para que al saber las funciones y al saber cuál es la prioridad, yo me enfoque en ello y yo pueda yo desarrollar una vida en santidad práctica, hermanos. Muy bien. Primero de Tesalonicenses 5:23 nos dice de la siguiente manera, todos juntos, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, hermanos, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por tu santa palabra y gracias que nos permite, Señor, estar en tu santa casa. Y gracias porque, Padre glorioso, estamos listos para escuchar tu mensaje, la enseñanza. Queremos aprender de ti, Señor. Queremos aprender, Señor, para tener una santidad práctica, Señor. Saber lo que debo hacer, saber en dónde enfocarme, Señor. Saber dirigirme bien, Señor, para que pueda mi vida tener una santidad práctica, Señor. Ayúdanos a comprender este secreto hermoso que está en tu palabra, pero qué importante que lo aprendamos y lo entendamos para el bien nuestro. En el nombre de Jesús te pedimos tu bendición y el poder de tu Espíritu Santo sea con tu iglesia y con tu siervo, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, mis amados hermanos. Este versículo, como lo hemos dicho antes, habla de la santidad. Y el mismo Dios de paz os santifique. Habla de la santidad en la vida cristiana. Y en esta parte que estamos viendo ahora, habla de una santidad integral. La santidad es integral. ¿Por qué es integral? Porque aquí nos dice que abarca el espíritu, el alma y el cuerpo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, por completo.
espíritu, alma y cuerpo. Es integral. Qué importante entonces aquí la Biblia nos muestra que el cristiano, el ser humano, está formado por tres partes: su espíritu, su alma y su cuerpo. Pero qué importante también que el cristiano sepa la función respecto a la santidad del espíritu, del alma y del cuerpo, para que al conocerlo, la función de cada uno, podamos enfocarnos muy bien, hermanos, y embonar el espíritu, el alma y el cuerpo muy bien para tener una santidad práctica. Hermanos, hemos visto algo importante y solamente para mencionar, hablamos del espíritu. El espíritu es el que da vida. Aprendamos esto, así de pequeñito. El espíritu da vida. Una persona, hermanos, si no tiene espíritu, ya está muerta. El espíritu sale de la persona. El espíritu da vida. El espíritu es vivificado por Cristo cuando recibimos a Cristo. El espíritu es regenerado por Cristo a través del Espíritu Santo. Entonces, hermano, nuestro espíritu vivifica. El Espíritu Santo vivifica nuestro espíritu. El Espíritu Santo es eterno. Morimos con Cristo, nos vamos con Dios. Morimos sin Cristo, se va al infierno. El Espíritu es el elemento eterno que tenemos. Ahora, el Espíritu es donde se asienta el Espíritu Santo. ¿En la qué parte de nuestro cuerpo el Espíritu Santo hace su trono? En el área de mi espíritu. Su espíritu toca con el mío. Ya lo comprendemos. No se asiente en mi alma, no se asiente en mi cuerpo. Debo saber que Dios trabaja con mi espíritu. Se asienta en mi espíritu. El trono de Dios está en mi espíritu. Su espíritu habla con el mío. Hace que yo entienda muchas cosas. Me hace espiritual. Por eso llamamos cristianos espirituales. Me hace espiritual. Me hace anhelar a Dios. Me hace amar a Dios. Ese es el espíritu. El alma, hermanos, es la vida de la persona. El espíritu da vida. El alma es la vida de la persona. Es la vida de la persona. El alma, hermano, está formada por tres elementos: el área intelectual, el área emocional y la voluntad del hombre. Es la vida de la persona. Cuando alguien fallece, simplemente el ser ya no existe. Dejó de existir don Pedrito. Ya no, no piensa, ya no siente, ya no tiene voluntad. El alma es la vida de una persona. Por eso somos diferentes cada uno. Forma de pensar, forma de sentir y mis decisiones diferentes. Eso nos hace distintos, la vida de cada uno. El alma es la vida, es el ser de la persona. Y en el alma se asienta lo que la Biblia llama la carne. La Biblia habla de las obras de la carne. Noten, hermanos, entonces cómo está. Ya saben que bíblicamente el espíritu está contra la carne y la carne contra el espíritu. Por un lado, mi espíritu se asienta el Espíritu Santo y mi espíritu anhela estar en la iglesia, anhela venir a adorar a Dios. Por otro lado, la carne se asienta en mi alma y anhela estar en un partido, y anhela estar paseando, y anhela estar gozando, disfrutando de la parte emocional de uno, y hay una lucha entre ellos. Así que, hermanos, comprendemos y entendemos que es una lucha. ¿Cómo puedo yo vivir una vida en santidad si tengo esta lucha por dentro? ¿Cómo puedo yo vivir una vida en santidad práctica si por un lado el espíritu anhela a Dios y el alma no desea a Dios? Tiene otras cosas, mis anhelos, mis pensamientos, mi yo, mis decisiones. No quiere agradar a Dios. Es un conflicto, es un problema dentro de mí. Y entonces dice, está difícil entonces tener una vida en santidad así. Si lo vemos así de esta manera, la respuesta es correcta. Es complicado entonces, porque hay un pleito dentro de mí que no me permite. Por un lado yo lo deseo, pero por otro lado
no lo obra y hago otra cosa. Lo que quiero, no lo hago, como decía Pablo. Lo que quiero, el bien que quiero, no lo hago. Termino haciendo otra cosa, el mal que no quiero hacer, porque hay una lucha. Entonces, hermanos, hasta este punto dice, qué complicado entonces tener una vida práctica en santidad. Sin embargo, hoy, en este tiempo, 30 minutos, veremos, hermanos, cómo solucionar este problema, cómo debemos poner orden en nuestro interior, orden en el espíritu y nuestra alma. Dios es un Dios de orden, un Dios que todo ordena y que todo se sujeta a todo. Dios, hermanos, y vamos a ver bíblicamente qué es lo que tenemos que hacer para que esto funcione y no tenga yo este conflicto, sino que este conflicto sea dominado y pueda yo tener una vida en santidad práctica. Oro a Dios, hermanos, para que podamos comprender esto, porque es la práctica, es qué hacer entonces para tener una sanidad práctica en la vida cristiana. Quiero que leamos un pasaje donde ahorita entra un elemento que es la carne. Ya dije que la carne, en el alma se asienta la carne. Y queremos leer un pasaje bíblico que habla acerca de la carne, lo que es la carne, lo que significa en la Biblia la carne, y lo que hace en la vida. Vamos a ver en Gálatas, hermanos, y abramos pues. Vamos a conocer la carne, vamos a conocer lo que está sentado en nuestra alma, hermanos. Gálatas capítulo 5, verso 16 al verso 25. Y vamos a leer Gálatas capítulo 5, verso 16 al verso 25. Y vamos a ver que bíblicamente, hermano, nos enseña que estamos en un conflicto interno, mi espíritu y mi alma. Mi espíritu anhela a Dios y mi alma anhela otra cosa, no anhela agradar a Dios, hermanos. Entonces, vamos a leer Gálatas 5 del 16 al 25. Alternadamente, hermanos, no juntos, vamos a leer juntos, hermanos. Y habla las obras de la carne y el fruto del espíritu. Leamos juntos del 16 al 25. Digo, pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hasta ahí, hermanos, hasta el 25. Muy bien, este pasaje, hermanos, nos explica acerca de la carne. Habla acerca, hermanos, como el versículo 16 y 17. Digo, pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Nota que habla la parte de los deseos, la parte emocional de la persona, la parte de lo quiero hacer, lo anhelo, me gusta, me deleita. Y esa parte, hermanos, viene siendo una de las partes del alma. El intelecto, la parte emocional y mi voluntad. Y habla aquí de deseos, los deseos de la carne, porque el deseo de la carne está hablando de placer, está hablando, hermanos, de la parte emocional. Entonces se entiende que es la parte del alma. Y por eso la carne se asienta en el alma, donde están los placeres, donde nace el deseo, donde lo miras y lo anhelas, lo quieres y lo arrebatas, donde ahí en la parte del
alma que tiene que ver con la parte emocional, el deseo, los placeres, ahí se asienta la carne. Así que esto es muy sencillo para ahora los que toman discipulado. Acuérdense que hay un tema de los que rigen tu vida. Hay dos jefes, ¿sí? Y aquí son los dos que están. Un lado, Dios, el Espíritu Santo está en tu espíritu reinando, asentado. Por otro lado, la carne, hermanos, se asienta en el alma de la persona. Y hay dos que quieren controlar mi vida. El alma es la vida de la persona. Por un lado quiero, pero por un lado termino no haciéndolo, porque el placer, el deseo es más fuerte y lo anhelo que termino haciéndolo, no haciendo lo que quiero, sino lo que allá el pecado me lleva. Y hay una lucha, y aquí nos habla de esa lucha interna. Vean lo que dice el versículo 10, el versículo 16 y versículo 17, amados hermanos. Pero antes, yo quiero decirles, hermanos, la palabra carne no significa el cuerpo humano, ¿no? O nuestro cuerpo físico, no, hermanos. Bíblicamente, la expresión y la enseñanza de la carne son las tendencias y las inclinaciones que nos llevan a pecar. La carne en la Biblia, aunque una o dos ocasiones habla acerca de la persona, Pablo dice lo que es en mi carne habla de su persona, pero una o dos ocasiones habla de la persona como ser humano, pero la mayoría de las veces, hermanos, casi el 95%, 98%, habla la carne acerca le tenemos que entender como las tendencias, la inclinación a pecar. Es mi carne, es que me lleva a pecar, me lleva a hacer lo incorrecto. Es la carne. La carne se entiende como la tendencia y la inclinación a pecar, a hacer lo que no agrada a Dios. Así que por un lado, mi espíritu quiere agradar a Dios. Mi alma, donde está la carne, no quiere agradar a Dios. Este es un conflicto cristiano. Es un conflicto que todos tenemos, hermanos. Tengas los años de cristiano que tengas, no lo vas a desaparecer en 10 años, en 20 años, en 30 de cristiano. No lo vas a desaparecer. Tenemos dos naturalezas cristianamente. La naturaleza pecadora, pecadores somos, hermanos, por naturaleza, pero también la naturaleza de nueva criatura en Cristo. Y la tenemos. Es como un cáncer que tenemos ya guardado. Y en cualquier momento sale tu carne, en cualquier momento. En cualquier momento, seas el pastor, seas el diácono, seas el maestro, hermano, si tú no tienes muy bien ordenado tu espíritu y tu alma, sale la pasión, sale lo que quieres tú decir y lastimar y afectar a la gente. Es la carne, ¿sí? Es la inclinación a pecar. Por eso es importante que entendamos esto bien. Aquí Pablo enseña que hay un conflicto en el cristiano. Ese conflicto está entre el Espíritu Santo, que está sentado en mi espíritu, y la carne, que está sentado en el alma, en los placeres y en los deseos. Y cada uno quiere satisfacerse. Y yo estoy en medio de ello, porque estoy formado por espíritu, mi alma. ¿Sí? El cuerpo es neutral. El cuerpo es dirigido por donde o el espíritu te lleve o la carne te lleve. El cuerpo es neutral. El cuerpo es dirigido por donde quieras tú, sea espiritual o sea no. Ahora, por eso dice así el versículo 16, digo pues, andad en el espíritu. Y está hablando de una E mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. Andad en el espíritu. Y entendemos que el espíritu se asienta en mi espíritu. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La carne se asienta en la parte de los deseos del ser humano, en la parte emocional, en la parte que me lleva, que me domina fácilmente. Y vemos que el alma es intelecto, emoción y voluntad. Lo anhelo y termino haciéndolo, ¿sí? Y es la parte del alma. Y aquí hay dos que quieren regir: el Espíritu Santo que está sentado en mi espíritu y en la carne, que son las inclinaciones al pecado, las inclinaciones a no agradar a Dios, está sentado en mi alma. Y dice el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Noten que hay un pleito, hay un conflicto. La carne es contra el espíritu
y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. Tú vas a hacer, al fin y al cabo, vas a hacer lo que esté en orden en tu vida. Si tu espíritu, hermanos, tiene control de ti, obedecerás al Espíritu Santo. Pero si tu alma, tus emociones, tu placer tiene control más de ti, pues no agradarás a Dios. Así que, hermanos, acá hay un conflicto. Hay un conflicto, hermanos. Pablo habla acerca de este conflicto como persona. Y allá en Romanos, vamos a buscar Romanos capítulos 7, versos 18 y 19. Habla, hermanos, Pablo habla de esto, enseñándonos que hay un conflicto dentro de nosotros como cristianos, hermanos. ¿Sí? Romanos 7 del 18 al 19. Y él habla y dice así lo siguiente, hermanos. Romanos 7, 18 y 19. Yo sé que en mí, repitan conmigo si lo tienen, yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Noten esto, el querer el bien está en mí. Yo sé, porque el Espíritu Santo está en mi espíritu y sé, yo quiero hacer el bien, quiero portarme bien, quiero agradar a Dios, quiero servirle, ya entiendo conforme a la palabra, ya entiendo todo esto, pero al fin y al cabo como que algo me gana y termino no haciéndolo. Porque la carne que está sentada en el alma nos domina. Y mientras la carne que está sentada en tu alma te domine, seguirás así, sabiendo, pero no haciéndolo. Sabiéndolo, pero no haciéndolo. Y así no vamos a tener una vida en santidad. Sé que debo ser santo, pero no lo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque hay una fuerza mucho mayor en mi alma que la carne, que ha tomado mucha ventaja en mí. He descuidado mi espíritu. He dejado de fortalecer mi espíritu. He dejado de preocuparme por mi vida espiritual. He dejado de preocuparme por la parte que el Espíritu Santo me anhela a mí, quiere de mí. Y me estoy enfocando más a mi alma, a los deseos, a mi placer, a otras cosas. Y por eso, aunque yo sé que debo vivir en santidad, pero no lo hago. Es una lucha esto. Pablo dice, hay una lucha. Versículo 19, porque no hago el bien que quiero. Yo los quiero, si yo lo anhelo, sino el mal que no quiero, eso hago. Él comprende y entiende bien la parte entonces del ser humano, la parte del espíritu y la parte del alma, la parte del espíritu donde está el espíritu de Dios asentado y dice, porque no hago el bien que quiero, yo quiero hacer el bien, porque el Espíritu Santo me lleva a hacer el bien, a vivir para Dios. Pero por otro lado, el mal está en mí, en la carne que está en mi alma, me domina y este no quiere. Y a veces termino haciendo lo que no quiero hacer. Me domina, está más fuerte la parte del alma, está más fuerte la parte de la carne y he descuidado la parte espiritual. Vemos una lucha entonces constante del creyente, la carne y el espíritu. En otras palabras, mi espíritu y mi alma. Por un lado, mi espíritu quiere hacer la voluntad de Dios, pero por otro lado, mi alma quiere hacer lo que yo quiero. Acuérdense que el alma es tu vida, tu pensamiento, tus emociones y tu decisión, tu voluntad. Y termino haciendo lo que yo pienso, lo que yo deseo, lo termino haciendo porque yo quiero hacerlo. Es mi voluntad. Son las tres partes del alma. Terminamos haciendo cosas que no agradan a Dios. Ahora, así no vamos a tener una vida en santidad. Ahora podemos comprender por qué entonces no hay una vida en santidad fructífera. Ahora podemos comprender entonces por qué podemos pasar muchos años en la vida cristiana y no avanzar en la santidad, sino al contrario, hasta peor.
porque entonces podemos comprender el por qué hay muchos cristianos haciendo cosas que no deben estar haciendo, lo saben, pero no lo hacen. Podemos comprender esto porque ahora entendemos bien las funciones por las cuales estamos formados. Entiendo, y a lo mejor yo soy uno de ellos, no entendía esto. Yo estoy luchando porque sí lo quiero, pero no lo logro. Pero no comprendía cómo funciona cada uno. Y a lo mejor me estoy guiando solamente por lo que yo pienso, por lo que yo deseo, mi placer, o así pienso que es lo correcto y no es así. Y termino haciéndolo así. Ahora, ¿cómo lograr en este tiempecito? ¿Cómo lograr corregir esto? O sea, ¿cómo lograr corregirlo de cierta manera de que funcione para una vida santa y no tenga yo este conflicto? Porque esto lo vamos a tener hasta la tumba, hasta que nos muramos, hermanos. Y si no aprendemos nosotros y conocer esto, vamos a tener el mismo problema toda nuestra vida, mientras Dios nos permita la vida como cristianos. Pero qué importante ahora, ¿cómo lograr entonces la sanidad práctica? Hay un conflicto en mí, pero ¿cómo lograrlo? Bueno, hay 4 cosas muy importantes para esto. Primero, tenemos que ser espirituales. Es punto muy importante. Espíritu, alma. Tengo que fortalecer mi espíritu. Así. Tengo que preocuparme por mi espíritu. Tengo que preocuparme por lo que el Espíritu Santo quiere enseñar a mi espíritu. Tengo que sentir a Dios porque toca con mi espíritu. Y tengo que sujetarme a Dios. El espíritu está asentado en mi espíritu y tengo que ser espiritual. Por eso se dice un cristiano espiritual, donde el Espíritu Santo está sentado en su espíritu de usted, en el mío. Tengo que hacerle más caso, tengo que obedecerle, tengo que darle más prioridad a las cosas espirituales, más que otras cosas. Tengo que ser espiritual. Si usted no decide esto, seguirá teniendo el mismo problema. Si usted no decide esto, si usted no define y no sale con esta decisión, seguirá teniendo el mismo problema hoy y 20 años más adelante. Tengo que ser como cristiano espiritual. Esto no lo entiende el mundo, pero nosotros como cristianos lo entendemos. Tengo que ser espiritual. Tengo que educarme. Tengo que disciplinarme. Me va a costar, sí, pero es para el bien mío. Quiero una santidad práctica, tengo que ser espiritual. Eso lo enseña allí en Gálatas, donde entramos, hermanos, allá en Gálatas 5:24, Gálatas capítulo 5, versículo 24, donde habla de la carne. Y entonces ¿qué debo hacer para lograr una santidad práctica? Primero, ser espiritual. Ser espiritual. Téngalo en tu corazón, hermano, en tu mente. Tengo que ser espiritual. Tengo que procurar las cosas espirituales. Más que este mundo, más que todo. En este mundo nos sostenemos, en este mundo luchamos, pero tu corazón, tu mente, tu ser está enfocado en lo espiritual, hermanos. Cuando yo laboraba, hermanos, muchos años laboré, siempre me preguntaban, ¿cómo le hace, pastor? ¿Le das el 100% al trabajo porque hablaba de esto? Bueno, sí, le doy el 100% a mi trabajo, pero le doy el 120% a Dios. Es un esfuerzo mucho, 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 pero mucho. Pero siempre debe ser Dios en primer lugar antes que cualquier cosa. Eso es ser espiritual. Primero Dios. Escuchamos muchos mensajes de eso. Primero Dios, primero el Señor. Y hermanos, entendemos el por qué ahora, al conocer las funciones de tripartitas, conocemos el por qué se predica todo esto. Y lo podemos entonces bien almacenar bien y lo podemos conducir. Con razón, primero es Dios. Con razón, debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Está hablando de mi espíritu, porque ahí es donde trabaja el Dios, en mi espíritu. Tengo que fortalecer mi espíritu. Tengo que ser espiritual. Tengo que tomar esa decisión. Hacer los ajustes que tenga que hacer, pero tengo que darle mucho más prioridad
a las cosas espirituales. Si no, seguiremos en lo mismo. Eso dice, hermanos, Gálatas 5:24, nos dice que debemos ser espirituales. Vamos a ver Gálatas 5:24, ¿qué nos dice? A ver, perdón, 5, perdón, hermanos, les dije mal. Romanos 8:13, rapidísimo. Romanos 8:13. Sí, siendo espirituales. Romanos 8:13. Romanos 8:13. Nos dice lo siguiente. Dice Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué va a pasar, hermanos? Vamos a estar sufriendo siempre. A veces la palabra moriréis puede ser eternamente, puede ser sufrimiento. Y si lo aplicamos en un momento dado, si tú sigues viviendo conforme a tu mente, conforme a lo que tú deseas y lo que tú quieres, porque tú es tu vida, porque acuérdense que el alma es tu vida y quieres vivir con tu vida, vas a sufrir en este mundo como cristiano. Porque si vivís conforme a la carne, conforme a estas cosas, conforme a tu yo, vas a morir. Vas a tener sufrimiento siempre, no vas a avanzar. Más si por el Espíritu Santo que está sentado en mi espíritu, más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué va a pasar? Tienes una vida hermosa espiritualmente, una vida de satisfacción aquí en la tierra y eternamente en el cielo. Noten cómo aquí habla, hermanos, cómo darle cómo ser espiritual, no carnal. Un cristiano carnal dejado guiarse por sus emociones, por sus pensamientos, por lo que quiere, no. Sino aquí habla que seamos espirituales. Si vivís más si por el espíritu haces morir las obras de la carne, vas a vivir. Y aquí lo que nos enseña que yo debo ser espiritual. El espíritu debe estar reinando en mí. El espíritu de Dios debe estar reinando. Él es mi rey en mí, en mi espíritu, fortaleciendo mi espíritu. Y aun cuando tenga yo aflicciones en este mundo, aún así puedo entender cuando dice todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. Lo vemos de otra manera, lo enfrentamos de otra forma, porque hermanos, estamos fortaleciendo nuestro espíritu. Si no lo hacemos así y no somos espirituales y nos dedicamos a vivir más el yo, el alma, lo que yo pienso, lo que yo siento que es lo correcto, no lo que la Biblia diga, sino lo que yo siento que es lo correcto. Para mí es lo correcto, ya no me digan nada y yo tomo la decisión, bueno, vas a ir sufriendo, moriréis, tendrás sufrimiento y así no vas a tener una vida de santidad. La vida de santidad está cuando lo espiritual aplasta a lo terrenal, a la carne. La carne tiene que estar sujeta al espíritu. El alma tiene que estar sujeta a tu espíritu. Tu espíritu es el que debe estar trabajando, es el que está fortalecido. Y aquí nos habla de ser espirituales. Así que hay solución ante este conflicto, sí. Podemos hacer morir las obras de la carne. Este conflicto que hay se soluciona, sí, haciendo morir a alguien que ya no tenga autoridad en mí como antes tenía. Bueno, aquí está la respuesta. El Espíritu de Dios que mora en tu espíritu hace, mientras tú más seas espiritual, aplastas más y más a la carne que está asentada en tu alma. Y esas tendencias a pecar ya van a eliminarse, porque eres espiritual. Le estás dando todo el tiempo al Señor. Ahora, esto es importante, ser espiritual. Para tener una vida de sanidad práctica, tengo que ser espiritual. Tomar esa decisión. Un principio, hermanos, de liderazgo es determinación. Un principio cristiano es una determinación. El cristiano determina, el líder determina, se pone un objetivo y tiene una determinación en algo, tiene una determinación en algo, en un objeto, en un alcance. Y el líder y el cristiano tienen una determinación y se ponen algo en la mente y caminan en ello. Tenemos que ser determinantes en esto.
determino ser espiritual. Es mi objetivo. Determino como cristiano ser espiritual. Ese es el camino. Así que vamos aprendiendo para tener una práctica, ser espiritual. Dos, saber bíblicamente, hermanos, que la carne, que son las inclinaciones al pecado, ya han sido crucificado por Cristo cuando yo recibí a Jesús. En el momento que yo recibo a Jesús, la carne, que ahora entiendo que son las tendencias que son difíciles vencer. Y muy es que soy ser humano, soy humano y todo. Y hermanos, no conoce el funcionamiento tripartita. Y por eso nos justificamos, es que pues somos humanos y todo, pero va uno, va dos y va tres, y es que somos humanos y nos justificamos. El pecado no se justifica, lo aprendemos en discipulado. Hermanos, tomen discipulado si no han tomado discipulado. El pecado no se justifica, el pecado se pone a juicio. Y algo que tengo que yo saber es que el pecado, amados hermanos, ya murió, ya fue crucificado en la cruz por Cristo cuando yo le di mi vida a Cristo. Ya murió. Y cuando alguien muere, pues ya no tiene influencia en mí. Cuando algo muere, es porque ya no tiene derecho. Y así tenemos que aprender como cristianos. Tenemos naturaleza pecaminosa, pero el pecado no se enseñorea de nosotros. El pecado no se enseñorea de ti, al menos que tú le des la autoridad para que se enseñoree. No des lugar al diablo. Pero tenemos que entender que el pecado no hay que justificarlo. Ya murió, ya fue crucificado en el momento que yo de todo corazón recibí a Cristo. Así que el pecado no se enseñorea de mí. Eso también dice Romanos, ya no se enseñorea de mí. Esto, hermano, lo podemos ver allí en Gálatas 5:24. Noten, hablando. Entonces, aprendemos esto. ¿Cómo vamos a poner orden en este conflicto? Primero, decido yo y determino ser espiritual. Segundo, la carne que está en el alma ya murió para mí. Ya murió. Al momento que recibe a Jesús, murió en la cruz. Fue crucificado. Ya no me enseñorea, ya no se enseñorea de mí. Al menos que yo le dé lugar. Pero, hermanos, esto ya murió. Gálatas 5:24 dice, hermanos, el 24, todos. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Noten, hermano, que aquí entra una determinación también, una determinación, un convencimiento cristiano, y entra ahora sí que la voluntad de uno, como es espiritual, se vuelve una voluntad espiritual para el bien. Y acá te dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea que la carne ya no tiene valor en el cristiano. Ya no tiene por qué estarte revolcando el pecado en tu vida el cristiano. El cristiano debe saber que la carne, que es la inclinación a pecar, ya murió en la cruz del Calvario. Ya no rige, ya no rige para mí. Antes me regía cuando no tenía a Cristo y vivíamos sin Cristo, completamente en el pecado. El espíritu nuestro estaba muerto. Teníamos espíritu humanamente, pero está muerto espiritualmente. No conocía a Dios, no sentía a Dios, pero Cristo vivo y vivificó mi espíritu. Y ahora quiero vivir espiritualmente porque el espíritu está en mi espíritu. Entonces, para hacerlo tengo que ser espiritual y saber que la carne ha sido crucificada. No tiene valor, no tiene por qué enseñorearse del joven, de la señorita, del hermano, de la hermana, del anciano, de la anciana. No tiene por qué enseñorearse, al menos que lo estés dejando porque tú sabes que estás haciendo mal, pero no tiene por qué enseñorearse. Acá ha sido crucificado, muerto, la carne con sus pasiones y deseos. Eso que
habla de pasiones, porque la carne es la tendencia para pecar, pero también habla de la parte emocional del alma. Las pasiones, antes anhelaba estar en la bachata. Ya no se dice bachata, ¿verdad? Yo me quedé en bachata porque yo a los 12 años iba a las bachatas. Y eso, algo, hermano, y eso a mí me impactó. A los 12 años que yo recibí a Jesús, yo era muy bachatero. A mí me tiraban dinero para bailar, hermano, en el Paseo Montejo, los que le conocieron aquel. Y fue difícil. Y me acuerdo que de muchacho decía, recién convertido, decía, no, no, ya soy cristiano. No, no, voy a lo que, lo que dice Pablo, ¿verdad? Quiero hacerlo bueno, pero no lo hago, termino, porque es una pasión, una que te llama, pasión, habla del alma. Ahora puedo entender la parte emocional que te lleva a pecar, que te lleva te inclina a cometer esto y cuando de cuenta ya lo volviste a hacer. Uno debe determinar, no, ya murió la carne, ya fue crucificado cuando recibe a Jesús. Ya murió, ya no tiene por qué, no se enseñorea de mí, ya murió la carne. Así que hermanos, el alma se sujeta al espíritu. Así tenemos que vivir. Mi alma, mi pensamiento, mi emoción, mi voluntad está sujeta al Espíritu Santo que está sentado en mi espíritu. ¿Lo comprendemos? El alma ya, no como antes, dale la rienda suelta, no. El alma tiene que estar bien cortita, la parte, porque allá se siente la carne. El espíritu debe estar reinando, debe ser fortalecido. Mientras tú te fortalezcas en el espíritu, tu alma estará bien sujeta allá. Así debe ser. Entendamos esta parte, hermanos, para poder tener una sanidad práctica en la vida cristiana, hermanos. Por eso dice Gálatas 5:16, allá en Gálatas donde estamos leyendo, nos enseña que, hermanos, que el alma se sujeta al espíritu. El espíritu enseñorea al alma. Noten el orden de Dios. El espíritu enseñorea mi alma. Yo voy a ser espiritualmente, vivo espiritualmente. Mi espíritu enseñorea en mi alma. Mis pensamientos, mis emociones y mi voluntad están sujetas. Dice el 16, digo pues, andad en el espíritu, no te está hablando, andad en el espíritu y no satisfacáis los deseos de la carne. ¿Quién enseñorea a quién? El espíritu enseñorea a la carne. El espíritu de Dios que está en mi espíritu enseñorea a la carne que está en mi alma. Mi espíritu enseñorea a la carne, al alma, y no al revés. Cuando uno deja que su alma enseñorea a su espíritu, hermanos, todo va. Debemos decir que es muerte. El versículo número, bueno, acá en Gálatas 5:16 le enseña, hermanos. Ahora, también tenemos que aprender, hermanos, ya aprendimos cómo tener una sanidad práctica, ya comprendiendo todos los mensajes, siendo espiritual, 1. 2, sabiendo de que la carne ya murió desde el momento que recibió a Jesús. 3, determinar en mi corazón algo bíblico, pero que me va a apartar del pecado cada vez que se me presente. Lo que acá nos enseña la expresión bíblica que dice, Cristo vive en mí. Cuando se te presente la tentación o se te presente todo eso de la carne y todo, soy espiritual. La carne no me va a enseñorear. Y otra cosa que también te digo a ti, pecado que quieres que yo peque, no lo puedo hacer. ¿Y por qué? Porque Cristo vive en mí. ¿Lo comprendemos? Y por eso no lo hago. Por eso no doy pie a eso. Por eso me conservo. Por eso nos conservamos. Porque Cristo vive en mí. Y allá lo vemos en Gálatas 2:20, hermanos. Allá en Gálatas 2:20 nos dice lo siguiente.
Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Noten esta palabra, ya no vivo yo. ¿Se acuerdan cuando dice ya no vivo yo? ¿A qué se refiere, hermano? ¿Al espíritu o al alma? ¿Ah? El yo se representa al alma, mi pensamiento, mis emociones y mi voluntad, mi yo, mi vida. Ya no vivo yo como yo quiera vivir, como pienso, como siento o como yo quiera vivir, mi voluntad. Ya murió, ya no vivo yo. Noten que dice, ya no vivo yo. ¿Por qué no lo haces? Porque ya no vivo yo. Eso era antes. Ya no vivo yo. ¿Por qué no lo haces? Cristo vive en mí. Grábense esto. Porque Cristo vive en mí y está en mi espíritu, asentado, reinando en mi espíritu. Eso es algo también bíblico, hermanos, para tener una santidad práctica. Siendo espiritual, la carne ya murió y Cristo vive en mí. Pero también, para terminar, la cuarta cosa que tenemos que tener en mente para tener una santidad práctica es también, hermanos, si Cristo vive en mí, ahora yo vivo y ando por Cristo. Yo vivo todos los días, las semanas, el año, el tiempo que Dios me dé. Yo vivo y ando por Cristo. Prácticamente, completamente está tu vida tomada por Cristo. Y esto, amados hermanos, cuando Pablo decía, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo vivo y ando por Cristo. En Gálatas 5:25, donde leímos, hermanos, nos da la enseñanza que así debemos vivir y andar. Son cosas que nos van a ayudar en la práctica a tener una vida en santidad. Gálatas 5:25 dice así, hermanos, Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, acuérdense que el Espíritu vivificó a mi espíritu, ¿ok? Por eso vivimos por el Espíritu, porque Él vivificó a mi espíritu. Andemos también, ¿por qué? Por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, porque Cristo a través del Espíritu Santo me vivificó, pues el que me vivificó, el que me hizo vivir así, si Cristo a través del Espíritu me vivificó, pues también voy a andar por el Espíritu, no en la carne, sino que ya tengo muy bien determinada mi vida. Cristo vive en mí, vivo lo que yo vivo en la carne, vivo por Cristo y ando por Cristo. Cuando comprendemos todo esto, entonces empezamos a tener una vida de santidad práctica, hermanos. Qué importante comprender esto, hermanos, pero fue necesario comprender la función nuestra, cómo se va colocando. Tienes que poner orden en tu vida, que tu alma no rija tu espíritu, porque tu alma está en la carne, y entonces vas a estar lejos de agradar a Dios. Tu espíritu debe regir al alma. Yo lo diría así como un dibujito, desde arriba para abajo, para que lo entendamos. El Espíritu de Dios rige a mi espíritu, ¿ok? ¿Lo comprendemos ahí ahora? El Espíritu de Dios rige a mi espíritu porque ahí está sentado. Y mi espíritu rige a mi alma, sujetándola, no dejando que se vaya, porque ahí están las pasiones sino que mi espíritu rige mi alma, moldeándola, mi forma de pensar, mis emociones y mi voluntad, moldeándola a la imagen de Cristo. ¿Sí lo comprendemos? Voy a repetir. El Espíritu de Dios rige mi espíritu rige mi alma, moldeándola cada día. Allá viene hermanos, la renovación, la santidad continua, renovándola, moldeándola a la imagen de Cristo. Así tiene que ser el orden, hermanos, la estructura del cristiano
para que podamos tener una vida de santidad práctica. Que Dios les bendiga. Me hace falta hablar acerca del cuerpo y en la próxima sesión hablaremos acerca del cuerpo. Nos ponemos de pie y damos muchas gracias a Dios por esta enseñanza. Vamos a orar, mis hermanos. Oremos. Gracias, Padre bendito, por enseñarnos tu santa palabra. Gracias, Padre, por mostrarnos cómo, Señor, funciona tripartitamente nuestro ser y el orden que debe tener cuando Cristo está en nuestro corazón. Señor, usted rigiendo nuestro espíritu, porque allá está, sienta usted. Nuestro espíritu rigiendo nuestra alma, porque allí es donde trabaja la carne, la tendencia al pecado, moldeándola, mi mente, mis emociones y mi voluntad, que son como forma el alma, moldeándola a la imagen de Jesucristo. Gracias, Padre, por esta bendición y porque de esta manera podemos caminar en una santidad práctica. A ti la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Podemos sentarnos. Muchas gracias y vamos a continuar el servicio. Dios siga bendiciendo a nuestro pastor, hermanos. Es tiempo de nuestros diezmos y ofrendas, hermanos.